¿Sabías que hay un estudio que mide qué tan libre es vivir en un país? Se llama el Índice de Libertad Humana. En este estudio, la libertad humana se determina por dos tipos de libertades, la libertad personal y la libertad económica. Dentro de esas dos categorías, se utilizan 86 indicadores para llegar a una puntuación final. Los 10 países con la puntuación más alta se pueden considerar como los 10 países más libres actualmente. Veamos cuáles son. Número 10. Estonia. Comenzamos en Europa, con un país que ostenta el título de ser el país más limpio del mundo. Detrás de la limpieza hay libertad. Estonia estuvo casi perfecto en la libertad personal, en donde gozan de libertades en asuntos como la libertad de movimiento, de religión y de expresión. En la libertad económica fue donde tuvieron algunos problemitas. El primero fue en el tamaño del gobierno. Esto no se refiere al tamaño de los edificios del gobierno, ni la cantidad de alcaldes que hay, sino que se refiere al grado en el cual el gobierno maneja la economía. Generalmente, mientras más involucrado esté el gobierno en asuntos como inversiones, tasas de intereses, derechos de propiedad, etc., menor es la libertad, ya que la habilidad de que un individuo pueda elegir disminuye. La otra área débil de Estonia fue la libertad del manejo de dinero. No es un secreto que Estonia es un país caro para vivir y el crecimiento monetario y la inflación son asuntos que limitaron el país. Pero a pesar de estos resbalones, siguen siendo uno de los mejores 20 países en libertad económica. Tenemos un triple empate entre el 9º y el 7º lugar. Hablaremos de los 3 países envueltos en este dramático empate por orden alfabético. El primero es Australia. Nos movemos a Oceanía para aprender que vivir con los canguros equivale a vivir con libertad. Australia obtuvo puntuaciones excelentes en todas las categorías de libertad personal, excepto en una, la del Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Pues esta categoría considera asuntos como justicia civil y criminal. Su puntuación no es mala, pero sí causó que cayeran fuera de los mejores 10 en libertad personal. Por otro lado, en libertad económica sí lograron posicionarse entre los mejores 10. Se resbalaron en lo mismo que Estonia, en el tamaño del gobierno. Australia debe sentirse muy satisfecho con estos resultados. Entre los mejores 10 fue el país que más subió de posición. Subieron 7 espacios cuando se compara con el reporte anterior. Esto significa que son uno de los países que más rápido está progresando en el tema de la libertad. Felicidades, Australia, están en el camino correcto si aspiran llegar a la cima del mundo algún día. El próximo país es Islandia. En Islandia hay mucha nieve, pero también hay mucha libertad. Mirando sus resultados, les fue mejor en libertad personal que en libertad económica. Las mejores puntuaciones en la libertad personal fueron en la libertad de movimiento, de asociación, de relaciones y de religión. Esto significa que es una sociedad muy respetuosa en cuanto a la vida privada de las personas. En libertad económica cayeron fuera de los mejores 10, con algunos problemas en el tema del tamaño del gobierno y en regulaciones, las cuales se enfocan en la regulación de los negocios, del mercado de crédito, etc. Islandia tiene un gasto público muy alto, algo típico de las economías nórdicas. Esto se traduce a impuestos altos y a un control fuerte de parte del Estado en la economía. Esto no significa que en Islandia la gente vive oprimida, pero sí le resta algunos puntitos. Y hay mucha competencia en este ranking, ya que la libertad es algo muy valorado por muchos países. El siguiente país es Suecia. Suecia trae riquezas naturales y libertades sociales. Aquí la libertad de expresión, la igualdad de género y el acceso a los servicios públicos como la salud y la educación son casi un sello de fábrica. Si solo se considerara la libertad personal, serían el número 2 de este ranking.
La razón por la cual están empatados en el séptimo lugar es porque cayeron a la posición número 25 a nivel mundial en libertad económica. Les fue mal en la libertad relacionada con el tamaño del gobierno, específicamente en el consumo del gobierno, la cual se refiere al dinero que el gobierno tiene que gastar directamente en bienes y en servicios para el funcionamiento del Estado. Suecia mantiene uno de los niveles de gasto público más altos del mundo. Esta carga limita la libertad económica, ya que hay menos espacio para inversiones. Las regulaciones son otra categoría por la cual se afectó la libertad económica en Suecia, específicamente en el mercado laboral. Esto no es razón para que cunda el pánico. Suecia sigue firmemente posicionado entre los países más libres, considerando la gran cantidad de países que hay en el planeta. Número 6. Finlandia. A solo un corto viaje en avión desde Suecia, llegamos a otro país con grandes libertades. Finlandia es bueno en casi todo. Tiene una de las democracias más sólidas y por varios años consecutivos ha sido coronado como el país más feliz del mundo. Si te interesa ver cuáles son los otros países más felices del mundo, puedes ver el video que aparece en pantalla. Volviendo al tema, tuvieron puntuaciones buenas en todas las categorías relacionadas a la libertad personal. En cuanto a la libertad económica, el punto débil de Finlandia es el mismo que tienen sus vecinos: el tamaño del gobierno. Finlandia mantiene un gasto público que supera el 50% de su PIB, lo que significa impuestos, impuestos, impuestos. El Estado tiene un papel de protagonista en la economía. Esto es parte del famoso modelo nórdico, que significa gran bienestar social, pero menos espacio para una economía totalmente libre. Finlandia no es perfecto, pero hace lo suficiente para consolidarse entre los lugares más libres del mundo. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que sea recomendado a otras personas. Y para enterarte del próximo video, puedes suscribirte al canal. Ya hablamos de 5, nos faltan 5 más. Los 5 países más libres actualmente. Número 5. Irlanda. Irlanda es un país que llegó a estar entre los más pobres de Europa, pero han podido recuperarse. ¿Y de qué manera? Tiene un gran respeto por las libertades civiles y tiene una economía abierta que atrae a personas de todo el mundo. Irlanda se posicionó un poco mejor en libertad económica que en libertad personal. La libertad relacionada al tamaño del gobierno podría mejorar, pero superaron a los países nórdicos que hemos mencionado. Aunque Irlanda tiene bajos impuestos corporativos, en otras áreas de gasto público se ubican más abajo. El ámbito legal también le restó puntos de libertad general. Tanto en el Estado de Derecho como en los derechos de propiedad marcaron un poco menos del 8 de 10. Irlanda también se vio afectado por la inflación este año, pero mantuvieron la libertad del manejo de dinero bastante alta. Aún así, la libertad en Irlanda es algo que merece celebrarse, y no muchas personas saben celebrar tanto como los irlandeses. Número 4. Luxemburgo. No te dejes engañar. Luxemburgo es pequeño y a veces difícil de encontrar en el mapa, pero su libertad es enorme. Con menos de 700.000 habitantes, es una de las naciones más ricas del planeta, gracias a su potente sector financiero, estabilidad política y un nivel de vida envidiable. Aquí la gente disfruta de una amplia libertad personal. Mientras más nos acercamos al número 1, menos áreas débiles de libertad encontramos. Pero en Luxemburgo, la peor categoría es una que ya se nos está haciendo muy familiar: el tamaño del gobierno. El gobierno tiene que gastar bastante. Como dato curioso, Luxemburgo tiene el salario mínimo más alto de la Unión Europea, a unos $3.000 mensuales aproximadamente. Número 3. Dinamarca. No encontrarás un país con mayor libertad personal
que Dinamarca. Es el número 1 a nivel mundial. Sus calificaciones son excelentes y no hay nada negativo que decir. Por otro lado, son el 6º mejor en libertad económica. Sufren de la misma condición que sus países vecinos, una puntuación baja en la categoría del tamaño del gobierno. Dentro de las métricas de libertad, la que más daño le causó a Dinamarca es que tienen unas tasas impositivas marginales muy altas que aplican incluso en personas con ingresos bajos. Esto definitivamente limita la libertad económica de todas esas personas que viven con un sueldo pequeño. Aún con esa debilidad, los daneses se posicionan cómodamente entre los 3 países más libres del mundo. Número 2. Nueva Zelanda. Si pensabas que Australia era el país más libre de Oceanía, te presento a Nueva Zelanda, donde la libertad la encuentras por todas las esquinas. Un país donde las mujeres han podido votar desde el siglo XIX. Un país sinónimo de paisaje natural. Nueva Zelanda es el número 5 a nivel mundial en libertad personal y el número 4 en libertad económica. Solo hay un país que también está entre los mejores 5 en ambas libertades. Pronto lo conoceremos. Pero primero, Nueva Zelanda. Se le restaron unos puntitos en el tema del gasto del consumo del gobierno y también en el tema de los subsidios del gobierno como parte del PIB del país. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de dinero que el gobierno reparte en ayudas y subsidios. Cuando ese gasto es muy grande en comparación con la economía total, esa libertad baja. No es que dar ayuda sea malo, pero en términos de libertad económica significa que el gobierno tiene un rol más grande en decidir a dónde va parte de la riqueza nacional. Así que muchas felicidades a Nueva Zelanda, un país que estuvo muy cerca de ser el país más libre del mundo. Pero llegó la hora de conocer al rey de la libertad. Número 1. Suiza. Suiza se encuentra en la cima. Es el país de los chocolates, de los paisajes, de los relojes y también es el país más libre del mundo. Número 3 en libertad personal y número 3 en libertad económica. Hasta sus peores categorías de libertad son consideradas relativamente buenas. Pero como hemos mencionado lo negativo en el resto de los países, pues intentemos hacer lo mismo aquí. Veamos, al igual que Nueva Zelanda, la peor puntuación de Suiza fue en el tema de los subsidios y en el consumo del gobierno. Aún así, es un gobierno sinónimo de transparencia y es uno de los más respetados internacionalmente. Suiza también perdió unos puntos en la libertad para hacer comercio internacional, debido a que tiene aranceles relativamente altos en productos agrícolas, algo que hacen para proteger a sus agricultores. De todas maneras, en el resto de los indicadores estuvieron muy cerca a la perfección. Si te gustaría vivir en un país con más libertad que Suiza, tendrás que salir de la Tierra y probar tu suerte en otro planeta. ¿Qué país fue el que más te sorprendió ver en esta lista? ¿Y cuál país te sorprende que no está entre los 10 países más libres? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla. Gracias por sintonizar.